¿Qué tal, mis amigos y amigas? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un pequeño mini documental llamado Soberanía en tiempos de socialismo. Era por allá por el año 2007 cuando Rafael Correa gana su primera presidencia. Y una de sus decisiones más polémicas fue expulsar la base norteamericana que estaba ubicada en Manta, en nombre de la soberanía. Su gobierno cerró la base estadounidense en Manta. ¿Podría decirme por qué decidió cerrar esta base? Pero usted aceptaría en su país una base extranjera, Julián. En todo caso, si el asunto es tan sencillo, como lo dije en su momento, si no hay ningún problema en tener una base norteamericana en Ecuador, perfecto. Podemos dar permiso para que instalen esa base, siempre y cuando nos den permiso para instalar una base militar ecuatoriana en Miami. Si no hay ningún problema, van a aceptar. Para ese tiempo, la gran mayoría de ecuatorianos aplaudía esta decisión del gobierno, porque ese discurso de soberanía de nuestro país calaba muy hondo en los ciudadanos. Pero lamentablemente, para el gobierno de Rafael Correa, los hechos que suceden después desbaratan toda esta verborrea de la soberanía. Uno de los hechos que acontecen es el bombardeo por parte del gobierno colombiano a territorio ecuatoriano en Angostura, Putumayo, a una de las facciones de las FARC, donde se encontraba el número 2 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hablamos de alias Raúl Reyes, donde fue abatido. Y aquí está un extracto de ese operativo. El reloj. Dime el reloj. El anillo. Este es el momento exacto, preciso, en que unidades élites de la policía encuentran el cuerpo sin vida de Raúl Reyes, en un sitio conocido como Santa Rosa de Sucumbíos, en Ecuador, donde el guerrillero había montado un campamento que era algo así como la sede de las relaciones internacionales de este grupo ilegal. Era la 1:30 de la mañana de ese 1 de marzo de 2008, cuando fuerzas de la policía y del ejército, a bordo de aviones Tucano y de helicópteros Black Hawk, cayeron sobre la base de Raúl Reyes a punta de bombas y de rafagazos. Y ahí estaba Reyes con una camiseta blanca enrollada hacia arriba, unos calzoncillos manchados de sangre, en su mano izquierda, un reloj Rolex de oro. Aquí está la pistola, ¿yo? Aquí está la pistola. De repente se oye un intercambio de disparos que dura algunos segundos. ¡Acá hay gente adelante a la derecha! Los policías siguen avanzando y aparece una guerrillera herida con gestos de dolor. Ella es la primera que encontramos. Sí. Bueno, tranquila, chica. Sí, ya, tranquilo, venga. Unos metros más adelante, donde estaba el cuerpo de Reyes, la cámara que llevan los uniformados en su casco empieza a registrar los primeros cadáveres de guerrilleros que murieron en el asalto en medio de matorrales. Algunos de ellos están sobre las tablas de madera donde dormían. Tiene tierra en la cara, está ensangrentado el cuerpo. Vestido de camuflado. Otra guerrillera estaba en ropa interior. Otro más aparece con la mano sobre la mejilla y con el fusil a un lado. Van apareciendo también los fusiles de asalto y las armas que tenían los guerrilleros y los computadores, CDs y memoria, que terminaron siendo el gran botín de este operativo, porque era como haber descubierto el ADN de la FARC. Acá tenemos CDs, información. Y que contenía tanta información que logró poner en aprietos a más de uno. 2 computadores. No solo lo había dicho el GPS, sino también algunos guerrilleros de confianza de Reyes, que allí estaba el campamento y que no había lugar a ningún error. Como se puede ver en este operativo sorpresa, cae abatido el número 2 de las FARC, Raúl Reyes. Pero también logran obtener información valiosísima que enloda a muchas personas, entre esos al gobierno ecuatoriano. Y les vamos a dar un video, un corto extracto de lo que estamos hablando. Ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos según documentos en poder de todos nosotros,
los cuales resultan muy comprometedores en nuestros nexos con los amigos. Gracias a la incautación de esta información, se llega a conocer que las FARC financiaron la campaña de Rafael Correa. Y uno de los acuerdos que tenían era que se expulse la base de Manta, lo que desbarató totalmente ese gran discurso de la soberanía de nuestro país. Claro, expulsaron a los gringos y dejaron meter a guerrilleros terroristas. Eso es soberanía en tiempos de socialismo. Pero para el año 2008, en la cumbre de Río, tienen que encontrarse Uribe, presidente de Colombia, y Correa, presidente de Ecuador. Y aquí es donde el presidente de Colombia hace públicas cartas de Raúl Reyes al secretariado y a Mono Jojoy, que era el número 1 en las FARC, hablando del gobierno de Rafael Correa. Veamos. Carta de Manuel Marulanda, de Raúl Reyes a Manuel Marulanda. En nota enviada al secretariado, explico sobre la ayuda entregada a la campaña de Rafael Correa de acuerdo a su instrucción. El coronel anunció volverme a visitar las próximas semanas con la finalidad de explicar los resultados electorales y la estrategia para la segunda vuelta. Ellos aseguran que hubo fraude. Se proponen denunciarlo una vez tengan las pruebas en mano. Carta de Raúl Reyes a Manuel Marulanda, enero 5, 2007. El próximo 15 nos visita Tino, con 2 venezolanos más, y a finales de mes está proyectada nueva entrevista con el coronel Brito, emisario de Rafael Correa. Investíguelo, presidente. Si era su emisario o no era su emisario. La idea es ajustar las comunicaciones con este gobierno, coordinar los intercambios siguientes y buscar acuerdos bilaterales de colaboración, como solicitarles que al capturar guerrilleros nuestros en su territorio, nos los entreguen a nosotros mismos y ninguno vaya a manos de autoridades colombianas, entre otros temas que me gustaría, usted nos orientará. Se viene fortaleciendo el Comité Binacional, integrado por camaradas del PCCC y amigos ecuatorianos. Carta de Raúl al camarada Marulanda. La muerte trágica de la ministra amiga atrasó la nueva entrevista con el coronel. Está prevista para el próximo 31 o el 15 de febrero. Mandamos nota de pésame por la pérdida de la ministra. Al parecer el coronel ocupará el ministerio al menos por un tiempo. El ministro de Finanzas también quiere visitarnos el próximo 9. Llegan hoy el secretario general y el subsecretario del Partido de los Comunistas de México. Carta de Raúl al camarada Manuel Marulanda, 13 de febrero de 2007. Estaba anunciada la visita del ministro de Economía y Finanzas del vecino, pero la cancelaron a última hora por evitarse reclamos de la oposición. Los intercambios con el emisario oficial siguen normales. Carta de Raúl al camarada Manuel Marulanda, 18 de octubre de 2007. El presidente Correa expresa su voluntad de acudir con Chávez a la cumbre con usted. 2 de los asambleístas a la constituyente por el Movimiento País trabajan con nosotros, fuera de los 2 comunistas también afiliados nuestros. Carta de Raúl Reyes a miembros del secretariado, enero 18 de 2008. Atendimos visita del ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea, en adelante Juan, quien a nombre del presidente Correa trajo saludos para el camarada Manuel y el secretariado. Expuso lo siguiente. Esto es lo que la FARC dice que dijo Gustavo Larrea. Aquí han acusado a la campaña y a integrantes del gobierno. Por eso le pido que sea el presidente Correa el que adelante esta investigación. Atendimos visita del ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea. En adelante Juan, quien a nombre del presidente Correa trajo saludos para el camarada Manuel y el secretariado. Expuso lo siguiente.
Interés del presidente de oficializar las relaciones con la dirección de las FARC por conducto de Juan. Disposición de coordinar actividades sociales de ayuda a los pobladores de la línea fronteriza. Intercambio de información y control de la delincuencia paramilitar en su territorio. Están dispuestos a cambiar mandos de la fuerza pública de comportamiento hostil con las comunidades y civiles de la zona, para lo cual solicitan nuestro aporte con información. Los bandidos de la FARC dicen que ellos no son terroristas ni delincuentes, que ellos son comunidad. Ratifican su decisión política de negarse a participar del conflicto interno de Colombia con apoyos al gobierno de Uribe. Para ellos las FARC son organización insurgente del pueblo, con propuestas sociales y políticas que entienden. Preguntan si políticamente nos interesa el reconocimiento de beligerancia. Comparten los planteamientos de Chávez en este tema. Debo reconocer que el presidente Correa dijo que no los declaraba terroristas, pero que no compartía la propuesta del estatus de beligerancia. Esta información fue obtenida directamente de los computadores de Raúl Reyes. Fue verificada, fue analizada. Incluso el gobierno colombiano envió a instancias internacionales y al mismo gobierno de Rafael Correa para que investigue. A todo esto, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, manifiesta que no informaron al gobierno ecuatoriano y pidió disculpas también. Pero si lo hacían, las FARC tomaban conocimiento y ese operativo se caía y no pudieran haber logrado el deceso del número 2 de las FARC, Raúl Reyes. ¿Y qué es lo que responde Rafael Correa en esta cumbre de Río a Uribe sobre esas acusaciones? Nadie discute el sufrimiento del pueblo colombiano. Nos solidarizamos totalmente con ese hermano pueblo. Siempre lo hemos hecho. Pero no podemos ser víctimas de un conflicto que no es nuestro. Más aún cuando el propio gobierno colombiano no quiere resolver ese conflicto. No quieren la paz, quieren la guerra. Segundo, queridos colegas, amigos, que quede claro, no vamos a caer en la trampa, empezar a hablar de los Raúl Reyes, de la FARC. Se ha hablado aquí 2 horas y jamás se ha desmentido que hubo una agresión, una violación a la soberanía del Ecuador, y eso es lo importante. Y nada justifica esa violación, repito, nada. Así que esperamos respuestas contundentes a esta agresión que no la ha podido desmentir el presidente Uribe. Rafael Correa se va por las ramas y no explica ni dice si es verdad o mentira estas cartas de Raúl Reyes. Además, no habla sobre los emisarios del gobierno que negociaron con terroristas, a los cuales Rafael Correa llamaba beligerantes. Pero ahí no queda la historia, porque también dentro de las personas que fueron dadas de baja en este campamento, habían jóvenes estudiantes y profesores de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México. ¿Qué hacían ahí? ¿Por qué estuvieron en un campamento el grupo guerrillero terrorista de las FARC? La explicación la vamos a dar después de que vean este pequeño reportaje. Como que una noticia impactó hoy en México, cuando en Quito se informó que hay varios mexicanos muertos en el ataque de Colombia a las bases de la FARC en territorio ecuatoriano el sábado pasado. La presencia de una joven mexicana sobreviviente había despertado las sospechas, pero nadie imaginaría entonces, hace 5 días, que un numeroso grupo de mexicanos puede estar entre los cuerpos que esperan ser identificados en la morgue central de Quito, hasta que hoy las alarmas fueron encendidas por el ministro ecuatoriano de Seguridad Interna y Externa. Hay un grupo de ciudadanos mexicanos, según el trabajo de inteligencia ecuatoriana, reportado recién estos días, que ingresaron a la zona. Y lo que añadió fue más grave. Se estima que es un grupo numeroso, no tenemos todavía el dato exacto de cuántos son, pero más de 10 son, y que estaban en el campamento. Es posible que algunos de los cadáveres sean mexicanos. La policía ecuatoriana ha identificado a estos mexicanos como estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero lo que trata de establecer es si su interés era académico, hacer una investigación de la única fuerza insurgente que vive en Sudamérica, o si también eran guerrilleros. En tanto, los padres de Lucía Andrea Moret, la mexicana que sobrevivió al ataque, llegaron a Quito. Profundamente consternados y conmovidos, reafirmaron su convicción en la inocencia de su hija.
el ejército colombiano, guerrillero, terrorista de las FARC, se sentían tan pero tan seguros en nuestro territorio que incluso organizaban tours revolucionarios para adoctrinar jóvenes de Latinoamérica. Y ahí está el ejemplo de los fallecidos y una persona que sobrevivió en este ataque del ejército colombiano. Esa es la famosa soberanía en tiempos de socialismo. Y ahí queda claro desde cuándo inicia toda la debacle que vive nuestro país de inseguridad, de violencia, narcotráfico y de todos los males que nos están aquejando y que lamentablemente otros gobiernos no han podido controlar. Y ese es otro tema también. El documental es claro, evidente de cómo inicia toda esta situación oscura para los ecuatorianos que vivimos con el miedo a salir de casa y no regresar. Este fue el documental La soberanía en tiempos de socialismo por el Suero de la Verdad.